Buenos días. Aula 94, ¿se me escucha? Farid Chávez, Julia Sí, Asmat. profesor. ¿Listo? Gracias, Adriana. Muy bien, entonces estamos a punto de empezar por lo que corresponde al día de hoy. Y el tema es estequiometría número 1. ¿Ya? A ver. A ver, disculpen, pero tengo al mismo tiempo clase de laboratorio. Ya vamos a hablar de nomenclatura inorgánica y estequiometría. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Vamos a entrar al curso de química ya con un poco más de level, como dicen los gringos, y profundidad, como lo que decimos los que hablamos del castellano. ¿Ya? Ahora, los que hablan español no sé cómo irán, pero a mí me enseñaron que el idioma era castellano, no el idioma español, como quieren hacer los gringos, que los chicos crean dentro de su múltiple inocencia, ¿no? Entonces le ponen español, tratando de forzar y confundir a la gente. El idioma que ustedes hablan, que yo hablo, materno, por supuesto, se llama castellano. No se llama español. Español es de la película Gladiador, ¿no? Y ahí empezó la juerga, ¿no? Bueno, entonces, veamos acá. ¿Cómo se nombran los compuestos químicos? Tienen variedad de formas de nombrarse. Y ya ven en la parte de abajo dice nomenclatura tradicional 1, nomenclatura sistemática recomendada por la UPAC y nomenclatura stock. ¿Ya? Hay diferentes formas. Estas son las que nosotros acá en Empresa San Marcos utilizamos o repasamos, que es la otra forma de decirlo, ¿no? ¿Ya? Y que por lo tanto es probable que venga una pregunta de este tipo en el examen. ¿Correcto? ¿Ya? Sobre eso vamos a repasar ahora, pues. ¿Bien? Se supone que el tema de nomenclatura es un tema básico dentro del aprendizaje del curso de química para los alumnos cuya carrera tiene base química en un punto o requiere la química para la parte de admisión, ¿no? Ya, excepto el área de letras, todas las áreas absolutamente necesitan el curso de química. ¿Sí? Continúo, ¿ya? Dice, para otorgar el nombre de un compuesto es necesario conocer su estado de oxidación o su número de oxidación. Un ratito, por favor. Dime. Ahí tienes que cortarlo a lo largo, sacarle la vena y la pepa y dejarlo así expuesto. Tiras. ¿Ya? Para que llegue a este gramo, ¿no? Sí, 10 gramos, 10,5, alrededor de 10 gramos, sí. ¿Ya? En tiritas. ¿Ya? Muy bien, continúo.
Entonces, ¿qué cosa es el número de oxidación? El número de oxidación es ese valor que nosotros logramos obtener gracias a la aritmética, ¿ya? Y que está en la parte... ¿me están escuchando, no? A ver, que he salido Sí. del aula. Ya, listo, gracias. ¿Ya? Y se va la señal del celular. Muy bien, entonces acá tenemos un compuesto de fórmula NH3. Ya la semana pasada dijimos que el NH3 tiene el nombre de amoníaco. Grábense ese nombre. Entonces el amoníaco está formado por dos elementos, el elemento hidrógeno y el elemento nitrógeno, ¿no? El elemento nitrógeno está en la tabla periódica con más electronegatividad que el hidrógeno, por lo tanto él va a ser negativo. Y el hidrógeno, que tiene menor electronegatividad, él va a ser positivo, ¿no? Entonces, esa es el sustento o la excusa para hablar del estado de oxidación de los elementos y algunas otras características más, ¿no? Entonces acá, como pueden ver en la parte de abajo, estado de oxidación del nitrógeno, menos 3, del hidrógeno más 1. Vamos al siguiente compuesto, que es el magnesio con el cloro. Lo que debo de recordar que magnesio es metal, todo metal siempre va a ser positivo, no hay ningún metal que sea negativo, y el no metal, por su mayor electronegatividad, tiene que ser negativo, ¿ya? Entonces, el que tiene más electronegatividad va a hacerse negativo. Y acá está, ¿no? Por compensación eléctrica, por neutralización, puede ser cualquier argumento, el magnesio es más 2 y el cloro es menos 1. ¿Correcto? Hasta ahí, ¿todo bien? Por favor, tienen que guiarme contestando cuando yo pregunte. Cualquiera de ustedes, por favor, ¿sí? Digan sí, profesor, no, profesor, se entiende, repito, etc. Bien, voy a asumir que todo está bien hasta ahora. Listo, reglas. Las reglas para asignar el número de oxidación son la tabla periódica que ustedes ya han estudiado ¿ya? Un elemento en estado libre tiene estado de oxidación 0, eso es cierto. Cobre 0, hidrógeno 0, oxígeno 0, fósforo 0, azufre 0. ¿Listo? Luego dice, en esta ecuación química, por ejemplo, en la parte de abajo, el hidrógeno gaseoso es 0, el oxígeno gaseoso es 0 y el agua, que es un compuesto, también tiene que ser 0, ¿no? Dice los metales, el grupo 1A y 2A son 1 y 2 respectivamente. Del 1A, acabamos de ver un ejemplo, el sodio es otro, y del grupo B es el calcio, ¿ya? Y es más 2, ¿correcto? Luego dice, en un compuesto químico, el hidrógeno puede ser positivo o negativo. Pero ¿por qué el hidrógeno es positivo cuando se une con un no metal? ¿Y por qué el hidrógeno es negativo cuando se une a un metal? ¿Ya? El oxígeno puede ser menos 2, menos 1 o más 2. ¿Cuándo es menos 2? Casi siempre. Acá se ha puesto la palabra generalmente, ¿no? ¿Cuándo es menos 1? Menos 1 es cuando se trata de peróxidos, ¿ya? Y cuando es más 2, solamente cuando se enlaza con el flúor. El flúor es el elemento de mayor electronegatividad entre los que conocemos. Por lo tanto, el flúor tiene más electronegatividad que el oxígeno, ¿ya? Entre comillas, pudiéramos decir que el flúor manda al oxígeno, ¿no? ¿Ya? Y bueno, entonces, esa vendría a ser, entre comillas, la razón, ¿no? ¿Ya? Bien. Tengo en la parte de abajo ejemplos como el cloruro de hidrógeno, el hidrógeno es más 1, el cloro es menos 1, hidruro de calcio, el calcio es más 2 por ser metal, el hidrógeno tiene que ser menos 1, el trióxido de dicloro, ¿no? El oxígeno casi siempre va a ser menos 2. Y por lo tanto el cloro tiene que ser el complemento para que todo ello dé 0. El el fluoruro de oxígeno, acá el flúor es menos 1 y el oxígeno tiene que ser más 2, ¿no? Y en el agua oxigenada, el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es más 1, ¿no? Dos oxígenos son menos 2, ¿ya? Solo el flúor es cambiar el estado de oxidación del oxígeno.
de negativo a positivo. Solamente eso lo hace el flúor, el único. Entonces, los hidrógenos positivos se van a llamar hidrácidos, los negativos se van a llamar hidruro. El oxígeno normalmente va a ser un óxido, cuando hay menos 2. Y cuando hay menos 1 va a ser un peróxido. ¿Ya? Continuamos. Dice el oxígeno en la mayoría de compuestos presenta estado de oxidación menos 2, ¿sí? Y el resto presenta oxidación, el resto de anfígenos, vale decir azufre, selenio, teluro, en fin, etc. Y acá puedo ver que en este compuesto el azufre es menos 2, ya que el hidrógeno es más 1. En este compuesto el oxígeno sigue siendo menos 2, el hidrógeno sigue siendo más 1, por lo tanto el azufre es más 2. Acá el azufre es más 4 y acá el azufre es más 6, ¿no? Todo por la compensación, ¿no? ¿Sí? Dice el flúor presenta estado de oxidación menos 1, sí. ¿Ya? El resto de halógenos pueden ser menos 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Ya? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Dice la E, todo compuesto iónico molecular es eléctricamente neutro. Así es. Para que pueda existir, tiene que ser eléctricamente neutro. ¿Ya? De lo contrario, no podría existir, ¿no? Los estados con carga positiva o con carga negativa de que existen, pero no acá en el planeta Tierra, en lugares muy especiales de la Tierra, llamada ionosfera, por eso se llama ionosfera, porque ahí hay iones, ¿no? Y en el espacio también, ¿ya? Punto F, el ion poliatómico, su estado de oxidación es igual que la suma de cargas, ¿listo? ¿Ya? A ver, continúo. Estos son los números de oxidación de algunos elementos. A ver, un ratito. ¿Ya? Ya empezaron. Muy bien, continúo. A ver, entonces, ahí pueden ver ustedes lo que ya hemos dicho y hemos visto en tabla periódica. Si ustedes lo asocian a la tabla periódica, van a ver que es mucho más razonable lo que acá aparece algo que quizás para algunos sea muy bonito, pero que particularmente para mí es completamente engorroso. ¿Ya? Pero bueno, continúo. Nomenclatura tradicional. La llamada nomenclatura tradicional es aquella nomenclatura que se trabajó hace 80, 90 años atrás, ¿no? Y que la YUPAC, con su poder económico, ha tratado de desaparecer, ¿no? Ha tratado de mantener, hacer hegemónico sus designios y olvidarse que la gente olvide el pasado, ¿no? Igual Norteamérica tenía que ser como país opresor, ¿no? Entonces vean ahí. Entonces, ¿la estufa los primeros que terminan o acá los no volátiles y abajo los volátiles? No, acá los no volátiles. Los no volátiles, sí. Y abajo sí, acá hay uno. Justo acá me han devuelto uno, estaba por acá. Bien, entonces, por ejemplo, la nomenclatura tradicional acaba en oso o en ico, ¿no? Cuando tiene uno solo, debería de ser ico. Por ejemplo, óxido lítico, sulfato bárico, hidruro cálcico. Pero la costumbre ha hecho que nosotros digamos óxido de litio, sulfato de bario, hidruro de calcio, ¿ya? Y etcétera. Hay una nomenclatura con oso e ico, ¿no? Y ahí está, ¿no? El óxido cuproso y el óxido cúprico. Cuproso porque tiene el menor estado de oxidación, más 1, y cúprico porque tiene el mayor estado de oxidación, del cobre, más 2. Acá está, pueden ver acá, lo voy a resaltar, más 1 y más 2, ¿no? Pero acá está cruzado.
El cuproso es de color rojo, tal cual se ve, y el cúprico es de color negro, tal cual se ve, ¿no? Entonces, acá hablamos de estado de oxidación, el menor acaba en oso y el mayor acaba en ico, ¿ya? La nomenclatura tradicional, cuando el elemento tiene tres estados de oxidación positivos, tal es el caso del fósforo, fósforo 1, fósforo 3, fósforo 5, estoy abajo a la izquierda, entonces hablamos de ácido hipofosforoso, fosforoso o fosfórico, ¿no? O también hablamos de anhidrido hiposulfuroso, ¿ya? Anhidrido sulfuroso y anhidrido sulfúrico. Esto porque el azufre tiene estado de oxidación más 2, que es el menor, más 4, que es el que le sigue, y más 6, que es el más alto. Si hablamos de menores, 2 y 4 son menores, 6 es el mayor, ¿ya? Bien, entonces, la nomenclatura tradicional presenta varios casos, ¿no? Uno de ellos, cuando es un caso único, luego cuando son dos casos, y luego cuando son tres, para luego cuando sean cuatro casos. Acá está, por ejemplo, el cloro. El cloro puede presentar hasta cuatro casos. Que el cloro puede ser más 1, abajo a la izquierda, que el cloro puede ser más 3, más 5 o más 7, ¿no? Entonces, cuando el cloro es más 1, ¿ya? Es hipocloroso. Cuando el cloro es más 3, es cloroso. Cuando el cloro es 5, es clórico. Y cuando el cloro es 7, es perclórico. ¿Listo? Por ejemplo, la lejía, que una marca comercial de lejía se llama Clorox, ¿no? Esa lejía tiene un estado de oxidación del cloro más 1. Entonces, la lejía se llama hipoclorito de sodio, ¿ya? O recibe el nombre por nosotros de hipoclorito de sodio, ¿sí? Sí. Otro tipo de nomenclatura es la nomenclatura denominada stock. Acá está, ¿no? ¿Listo? En la nomenclatura stock yo observo el compuesto oxígeno y metal, entonces es un óxido. El elemento es hierro, acá le pongo hierro, y solamente voy a colocar el estado de oxidación en romanos. 2, lo que acá corresponde, y 3, lo que acá corresponde. ¿Ya? Entonces, voy a hablar en nomenclatura stock, óxido de hierro 3, por ejemplo. ¿Listo? U óxido de hierro 2. ¿Ya? Dicho sea de paso, ahí está el dibujito. El óxido de hierro 2 es negro, verde, negro, negro, y el óxido de hierro 3 es rojo indio, ¿no? Una mezcla de rojo con marrón, ¿ya? A eso se le llama rojo indio, ¿sí? Entonces, cada óxido se diferencia por sus propias características, por sus propias cualidades, ¿sí? Seguimos. Dice nomenclatura tradicional, si un elemento tiene cuatro estados oxidativos, no, retrocedí, ya. Tengo acá la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática es aquella que tiene, ¿no?, una descripción, o que me da una descripción de cómo está formado el compuesto, ¿ya? Entonces, si tiene uno, un átomo, entonces es mono. Si tiene 2 es di. Si tiene 3 es tri, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del hierro, el FeO se llama, o debería llamarse, monóxido de hierro. Y si tiene 2 con 3, trióxido de hierro. ¿Sí? Tenemos ahora
Tenemos, por ejemplo, ahí, ¿no? Que un metal, tal cual dice al lado izquierdo, se puede combinar con el oxígeno para dar un óxido metálico, llamado también óxido básico, ¿ya? Y este óxido metálico u óxido básico, al combinarse con el agua, me da un hidróxido. El hidróxido hay que decir que es el OH, ¿ya? De manera paralela, un no metal, que es lo que está acá, con el oxígeno me va a dar un óxido no metálico, óxido ácido o anhidrido. El nombre más común a ustedes, a nosotros, probablemente sea anhidrido. Cuando un anhidrido reacciona con el agua, me da un ácido oxácido. Y entonces puede reaccionar porque son compuestos opuestos o antagónicos el hidróxido con el ácido oxácido. El hidróxido o base con el ácido oxácido, ¿no? Resultando lo que se llama una sal neutra. ¿Sí? Los óxidos básicos son una familia de compuestos donde un metal está enlazado a un no metal, específicamente el oxígeno, ¿no? Y entonces ahí se puede ver al óxido de sodio, el NaO, donde su nombre común es óxido de sodio, su nombre es sodio, podría colocarse uno romano, y su nomenclatura sistemática, óxido de disodio. ¿Sí? Acá tenemos dos ejemplos. Uno es el óxido ferroso y el otro es el óxido férrico. El óxido ferroso, vale decir el que está a la izquierda, se puede llamar como tal óxido ferroso, se puede llamar óxido de hierro 2 o puede llamarse óxido de hierro. El Fe2 o 3 se puede llamar óxido férrico, se puede llamar óxido de hierro 3 y también se puede llamar trióxido de dihierro. ¿Ya? ¿Sí? Esos son sus posibles nombres. El hidróxido es otra familia de compuestos, otro grupo de compuestos, ¿ya? Pero se caracterizan por tener el OH. El OH es la marca, por decir así, ¿no?, de este grupo de compuestos, ¿ya? Entonces, este OH a ver, repito, ya. Este OH es la marca, pero junto al OH tiene que haber un metal. ¿Listo? Entonces ustedes harán muy bien en reconocer quiénes son metales y no metales, ¿no? El primer compuesto, el FeOH2, se va a llamar óxido ferroso, óxido de hierro 2 o dihidróxido de hierro. Mientras que el FeOH se va a llamar hidróxido férrico, hidróxido de hierro 3 y trihidróxido de hierro. Entonces ahí están los tres sistemas de nomenclatura. El común, que acaba en oso en ico. El stock, que coloca el estado de oxidación en números romanos, ¿no? Y el sistemático UPAC, que es aquel que me dice la proporción de combinación. Dihidróxido significa que hay dos hidróxidos por cada hierro, ¿no? Pasamos ahora a otra función química o otra familia de compuestos llamado anhidridos. Los anhidridos son resultado de la combinación de no metal con el oxígeno. ¿Sí? Vemos acá al anhidrido más famoso de todos, ¿sí?
óxido de azufre 4, correcto, y óxido de azufre. El segundo compuesto, azufre 6, óxido de azufre 6, ahí sí se enfatiza, y trióxido de azufre, solamente dando una descripción ligera. Bien, otro ejemplo más del anhidro hipocloroso y del anhidro. PER está unido al valor 7. O sea, algo así que PER es inolvidable. Correcto. Se asocia al valor 7 de un no metal o de un metaloide. ¿Ya? ¿Y qué son los ácidos oxáceos? En la botella dice ácido sulfúrico. Los ácidos oxáceos son producto de la combinación del hidrógeno. Bien, continúa. Acá hay una serie de compuestos que tienen que ver con el anhidrido. Anhidrido, 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 anhidrido. ¿Sí? Y entonces tengo ahí el ácido hipocloroso, el ácido cloroso, el ácido clórico y el ácido clorhídrico. Se me salió. ¿Sí? Pueden ver ahí, dice ácido oxácido, termina en oso o en ico, pero cuando se convierte en una sal, termina en ito o en ato, ¿ya? Ito o ato. A ver, vayan anotando lo que está en la parte de abajo, por favor. Denme un ratito, ¿ya? Pues, un poquito niños todavía. Ya, a ver, acá yo tengo mi juego de pesas.
Ajá. No tengo que comentar. No, desde esa. Para ver si la tengo que dar más. Sí, busco un adaptador. Por acá encuentro un adaptador. Ya, a ver chicos, continúo, ¿ya? Aunque ahí hay saca la extensión de la secadora y colócala ahí. ¿Ya? Ahí al frente está la otra ventana. Ya, entonces le decía, ¿no? El ácido sulfúrico es un ácido poliprótico, diprótico se dice porque tiene dos protones, ¿ya? Y este ácido sulfúrico libera un hidrógeno y se convierte en ion, libera dos hidrógenos y se convierte en ion sulfato, ¿ya? ¿Sí? Y entonces, pues lo que hay que hacer es, en lo posible, tratar de aprender esas características. El ácido nítrico libera un hidrógeno y se convierte en ion nitrato, como pueden ver en la fórmula, ¿ya? Ahí hay nombres de aniones que ustedes deben de saber obligatoriamente antes de ingresar a San Marcos, ¿no? Es el caso del ion carbonato, acá está, con su fórmula, el ion sulfato, que acabo de ver, ¿no? El ion sulfito, que es este, el ion nitrato, que es aquel, y pueden pasarse directamente a fosfato y a cromato, ¿no? Iones que deben de aprender la fórmula, ¿ya? ¿Qué temperatura tiene con el 40 de los 80? Como la selección. Que tengan cuidado, porque pasa mal, ¿no? Entonces, porque vamos a también decimos que vamos a ver. No tienen control. Ahora que llegue así, tiene que tomar tiempo recién. Pueden colocar. Muy bien, entonces le decía carbonato, sulfato, nitrato, fosfato y cromato son aniones cuyas fórmulas ustedes deberían de aprender, ¿no? Carbonato, sulfato, nitrato, fosfato y cromato, ¿no? Eso se podría pedir como ideal, ¿ya? Las sales oxidales son lo que pueden ver acá. En la fórmula va a aparecer un metal, el oxígeno y un no metal. Metal, oxígenos y un no metal, ¿ya? En este caso, el primero es el hipoclorito de sodio y el segundo es el carbonato férrico. ¿Cómo sé que es férrico? Miren acá, el número 3, ICO, pasa acá en aspas, el número 2 es el carbonato. Entonces acá, por eso que en el ejemplo anterior se decía, aprender ion carbonato, ¿no? Carbonato es esto, menos 2, ¿ya? Yo tengo acá hierro 3, tengo acá carbonato 2, negativo por supuesto, cruzo en aspas, el 2 viene acá y el 3 viene acá, y ya tengo la fórmula de mi compuesto llamado
carbonato férrico, que es el que está aquí. ¿Ya? ¿Sí? Otra forma de obtenerla, en realidad en química hay un montón de caminos para obtener un único fin o producto. Entonces yo tengo acá fórmula que teóricamente están aprendiendo, van a aprender el ácido sulfúrico, ¿no? El ácido sulfúrico reacciona con el metal zinc, ¿ya? Para dar un compuesto llamado sulfato de zinc. Sí, dime. La cole que va yo, ya. No llega para 3 y tengo menos. O bien hago 2 de 10 Dos del mismo peso. O puedo hacer 5 de 5. O 2 de 5 ya, o 3 de 5. 3 de 5 puedo hacer. Sí, sí, sí. Ya. ¿Listo? Ya. Muy bien, entonces le decía que el ácido sulfúrico, ¿no? El ácido sulfúrico es un ácido que cuando reacciona con el metal zinc va a dar una sustancia llamada sulfato de zinc, ¿ya? Este sulfato de zinc tiene la fórmula que aparece ahí. Basta que sea sulfato y tiene que aparecer el SO4. El SO4 es la fórmula del sulfato, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, muchas formas de obtener sales. Por ejemplo, acá, ¿cómo se llama este compuesto? Este compuesto se va a llamar sulfato. ¿Por qué? Porque tiene al SO4. El SO4 es el anión sulfato. ¿De qué elemento es? Sodio. ¿Cómo se llama el compuesto? Sulfato de sodio o sulfato de disodio. Se está utilizando nomenclatura sistemática. ¿Ya? Ahora, el compuesto que está a continuación, ¿cómo se va a llamar? ¿No? Entonces tengo que buscar yo los estados de oxidación. He hecho la búsqueda, encuentro que los estados de oxidación son plomo 4 y ClO3, que no sé qué cosa será, menos 1. Buscando, encuentro que el ClO3 es clorato. El ClO3 es clorato, ¿ya? ¿Sí? Sí, pero sin tapa. ¿Sin tapa? Sin tapa. Sin tapa, ¿ya? Muy bien. Entonces acá tengo yo al clorato plúmbico, tal como dice la fórmula, ¿no? Y al clorato de plomo 4, que es el mismo compuesto, solamente que el nombre está en sistema diferente, ¿ya? Continúo. Por ejemplo acá, ¿qué cosa es el clorito cuproso? ¿No? Cuproso significa cobre más 1 y clorito significa ClO menos 1. Entonces, si junto a los dos en una sola expresión, tengo acá clorito cuproso. ¿Ya? A la hora que llegue a 60, cuando llega a 60 recién se controla el inicio, ¿ya? Una hora. Bien, el nitrato de potasio es otro compuesto, ¿no? Nitrato, esa es la fórmula del nitrato. Fórmula que ustedes deberán de aprender a la brevedad posible. Y potasio, bueno, el catión potasio no tiene pierde, ¿no? Nitrato de potasio. El nitrato de potasio está en las famosas, en la guerra con Chile. Los chilenos puros suspensivos no robaron, ¿no? Los territorios donde estaban justamente las minas de salitre, ¿no? ¿Sí? Compuestos con el hidrógeno. A los compuestos con el hidrógeno se les puede llamar compuestos hidrogenados, sin mayor problema. Y entonces cuando un metal se combina con hidrógeno, va a dar lo que se llama un hidruro. La palabra hidruro tiene un significado. Hidruro, el sufijo uro, significa que es negativo. Absolutamente, hemos creado ese término, ese sufijo uro, para indicar que es positivo, ¿no? ¿Ya? Y el sufijo hidrácido significa que es positivo. El hidruro es negativo, el hidrógeno es negativo, e hidrácido, el hidrógeno es positivo. ¿Ya? Entonces, los no metales, si bien es cierto, son poquitos, por características de electronegatividad, pueden tener comportamientos diferentes. Tal es el caso de los no metales carbono, nitrógeno, fósforo, ¿no? Y los metaloides boro, silicio, arsénico y antimonio.
Entonces, todos ellos tienen un grupo especial de compuestos con hidrógeno, porque todos los elementos se combinan con hidrógeno, ¿no? Y en base a ellos se les ha dado un nombre, ¿no? Que ya está en desuso y espero que se saque pronto, llamado hidruros. Y ahí hablamos de hidruros entre comillas especiales, ¿no? Ahora, los no metales del grupo 6 y del grupo 7, cuando se combinan con hidrógeno, van a dar hidrácicos, ¿no? Los hidrácidos, al combinarse con el agua, van a dar ácidos hidrácicos, ¿ya? ¿Sí? Ahora, un hidróxido o una base, al combinarse con un ácido hidrácido, me va a dar una sal aloidea, ¿no? Es el caso del hidróxido de potasio, por ejemplo, con el ácido clorhídrico. Cuando se combinen ambos, ¿qué cosa me va a dar? Cloruro de potasio. Se llama cloruro de potasio la sal aloidea, sí. Adentro, acá. Tiene un pequeño desorden de ahorita. Este de acá, agarra un trapito de los que están ahí y enseña el trapito, acomódalo. Ahí está, debajo de la taza, sí. En ambos lados, y de tal manera que cuando abras la estufa puedas ver la lectura y comprobar la lectura, ¿ya? Abajo también tiene que haber un termómetro, sí. ¿Y un tapo también abajo? Sí, también, ¿ya? Los hidruros metálicos, como su nombre lo dice, aunque es innecesario la palabra metálico, ya que hidruro significa que el hidrógeno es -1, escrito acá, el hidrógeno es -1, y por ley de la física el positivo se une con el negativo, ¿no? ¿Ya? Entonces, hidruro de calcio tiene que tener al calcio y al hidrógeno, ¿no? Nombre común, hidruro de calcio, sí. Nombre stock, hidruro de calcio, puedo colocar 2, puedo no colocarlo, y nombre sistemático, di, porque tienen 2 hidrógenos, ¿ya? Dihidruro de calcio, ¿correcto? ¿Sí? Tengo PBI, entonces, como el hidrógeno está unido al plomo, hidrógeno. Entonces, el hidrógeno tiene que ser negativo, ya que el plomo es un metal, entonces acá él es +2. Entonces, hidruro plumboso, 2 es oso, ¿no? Hidruro de plomo 2, romano, y dihidruro de plomo en sistemática o UPAC, ¿correcto? Tengo acá PbI4, ¿no? Pb, hidrógeno 4. Entonces, el plomo es metal, tiene que ser positivo, y el hidrógeno es no metal, tiene que ser negativo. El único valor negativo para hidrógeno es -1. Por lo tanto, por neutralidad, el plomo es 4. Pero el plomo 4 se nombra como plúmnico. Entonces estamos hablando de hidruro plúmnico, ¿correcto? ¿Ya? Ahí está una lista de nombres. Por favor, anoten las fórmulas, traten de aprender las fórmulas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ya? Anoten fórmula y nombre un ratito. Aquí está, la fórmula ya. Así, con la
Muy bien, ya volví, continúo ya. Entonces, ustedes tienen que saber bien la fórmula del borano, 1-metano, silano, amoníaco o azano, fosfina, que es terriblemente venenoso y que está en los peces, en el pescado, mejor dicho, luego de que se descompone la carne, arsina y el agua, que es un hidruro, entre comillas, muy especial, ¿no? Tenemos a los hidrácidos, y entre ellos tenemos al fluoruro. De los hidrácidos tienen que anotar algo muy importante y fácil. Todos son gases. ¿Ya? El fluoruro de hidrógeno es gas. El sulfuro de hidrógeno es gas. Pero cuando un hidrácido, gas, pasa a acuoso, entonces se le coloca la palabra hídrico. Ya no se va a llamar esto de acá como fluoruro de hidrógeno, sino se va a llamar como ácido fluorhídrico, ¿correcto? Y lo mismo acá, ya no se va a llamar como sulfuro de hidrógeno, me fijo que tiene AC, y se va a llamar o pasa a llamarse ácido sulfhídrico, ¿correcto? Muy bien, entonces, las sales aloideas, de la cual deben haber escuchado muchas veces, son compuestos químicos donde el oxígeno está ausente. Simple y llanamente, sencillamente no hay oxígeno, por lo tanto, en una fórmula química, ustedes pueden presumir que esa es una sal aloidea, ¿no? Y es el caso de lo que tenemos acá. ¿Ya? Cloruro de sodio, dice la fórmula que está acá, y no hay oxígeno en ningún lado. Sulfuro de cobre, tampoco hay oxígeno en ningún lado, ¿no? Bueno, sulfuro de cobre en líneas generales, específicamente sulfuro cuproso, ¿ya? Sulfuro cuproso, ¿bien? Entonces, las sales aloideas, como se ha dicho, como deben de recordar, no tiene oxígeno, ¿ya? Hay diferentes formas de obtener sales aloideas, ¿sí? Muy variadas. Una de ellas es la reacción directa entre el metal y el no metal. El metal es del grupo 1, no metal del grupo 7, ¿no? Y me va a dar cloruro de sodio, sal aloidea. ¿Ya? Otra forma es por desplazamiento de ácido, ¿no? El ácido clorhídrico, el hidrógeno del ácido clorhídrico es desplazado y se forma una sal aloidea, en este caso cloruro de zinc. ¿Sí? Acá tengo ejemplos de, miro la fórmula,
metal, no metal, A. Es una sal aloidea. Nombre común, cloruro férrico. Nombre, cloro hierro 3. Sí. El ají, sí. Abajo está. Allá, no, el ají va a ahogar a la gente, ¿eh? Así que van a ponerlo al final. Sí, sí, sí. Cuando quemen el ají van a salir de acá corriendo ustedes. Sí, 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 ya. Muy bien. Tengo acá yo esta fórmula PBS, ¿no? No hay oxígeno, entonces automáticamente digo que es una sal aloidea. ¿Listo? ¿Ya? Y como el azufre, el único valor negativo de azufre es 2. Hay cosas que yo tengo que recordar de todas maneras y que no me puedo dar el lujo de olvidarlo. ¿Ya? No me puedo decir, no me acuerdo, no me acordé. Estarían ustedes cayendo en dándole ventaja a su, entre comillas, competidor más cercano. Él estaría copando la vacante y ustedes estarían mirando nada más de reojito. ¿Ya? Entonces el azufre negativo es -2, solamente -2. Y entonces en este caso, comprobando yo que el plomo es 4, tengo que hablar de plúmbico. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama el compuesto? Sulfato plúmbico. ¿Ya? Y sulfuro de plomo 4. ¿No? ¿Listo? Bien, continúo. A partir del nombre, ¿no? Bromuro de sodio. Bueno, bromuro me está indicando de que el bromo con la terminación uro es negativo. Bromuro. Acá está. Sulfuro me está indicando de que el azufre es negativo. 2. Acá está. Sulfuro, lo mismo, ¿no? Pero acá férrico me está indicando de que el hierro es 3. Entonces cruzo en aspas y la fórmula que resulta es esta. ¿Ya? Sulfuro férrico. ¿Bien? ¿Ya? Entonces, siempre les repito a los alumnos con los cuales me toca conversar de que la química es lógica, no es memoria. Se memorizan algunas cosas, sí, como en toda área del conocimiento humano. Se memorizan pequeñas cosas, ¿ya? Pero la química es netamente lógica. Una vez memorizadas esas cosas, ustedes pueden deducir y sin lugar a error, ¿ya? Muy difícilmente van a cometer errores si están trabajando en lo que corresponde a química, ¿ya? Pero bueno, seguimos acá, ¿no? Estequiometría. Bueno, la estequiometría es la segunda parte del curso, ¿no? Se recuerda al francés Lavoisier, ¿no? Por su famosa ley de la conservación de la materia, aquella que dice que la masa, la suma de masas de reactantes es igual que la suma de masa de productos, ¿no? Que el agua se fue al otro lado de la ecuación, ¿ya? La suma de masa de reactantes es igual que la suma de masa de productos. Ahora, esto se verifica solamente cuando la ecuación está balanceada, ¿ya? Solo si la ecuación está balanceada, ¿bien? Dentro de lo que corresponde a estequiometría aparece el concepto de mol, ¿ya? Mol es cantidad de sustancia. Mol equivale al número de Avogadro, y el número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23, ¿ya? Ese es el número de Avogadro. Entonces, cuando ustedes usen la palabra mol, siempre va a ser el valor 6,02 por 10 a la 23. Un mol de moléculas, 6,02 por 10 a la 23, moléculas. Un mol de átomos, 6,02 por 10 a la 23, átomos. Un mol de iones, del mismo valor, iones. Un mol de electrones, del mismo valor de electrones. ¿Listo? El número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23. ¿Ya? Entonces, si yo digo acá un mol de este compuesto, significa que tengo un mol de azufre y 3 moles de oxígeno. Acá lo dice. Un mol de azufre, 3 moles de oxígeno. Como un mol es número de Avogadro, acá está. Como 3 moles es 3 por número de Avogadro, 3 por 6 es 18. Y 18 cambia el número, cambia el exponente. Deja de ser 10 a la 23 para convertirse en 10 a la 24. ¿Ya?
Pero, ¿qué pasa cuando es un compuesto iónico? Como el cloruro de calcio. Un mol es un mol, eso no va a cambiar. ¿Ya? Entonces, un mol en este caso de cloruro de calcio es todo, es el mismo número, pero de esta fórmula química a la cual llamamos unidad fórmula. ¿Ya? Pero como el cloruro de calcio se puede ionizar, entonces va a generar 2 iones cloruro, va a generar 3 iones en total. ¿Sí? Para hablar en términos de mol, ¿no? Debemos definir la unidad química de masa, ¿no? El llamado UMA. El punto de referencia cuando uno habla de masa del átomo es la 12ª parte del átomo de carbono. Ahora, al átomo de carbono se le ha asignado forzosamente el valor 12. Y entonces la 12ª parte de 12 pues es 1. ¿Ya? Y ese 1 corresponde a un UMA. Y en la parte de abajo está de color rojito. ¿Ya? Un UMA. Aparece ahora el concepto de peso atómico o masa atómica relativa, ¿no? Entonces, en la tabla periódica aparece ese concepto, peso atómico, ¿no? ¿Ya? Y ahora vamos al peso fórmula, ¿no? Yo tengo una fórmula química, cualquiera sea esa fórmula química, por ejemplo acá. ¿Bien? Y entonces el peso fórmula del cloruro de calcio resulta ser 74. Un calcio por 40, 2 oxígenos, 16 por 2, 32, 2 hidrógenos más 2, suma 74, ¿qué? Unidades de masa atómica. El peso fórmula y el peso atómico no tienen unidades, ¿no? Se usa unidad de masa atómica. ¿Ya? El concepto de masa polar se refiere a la masa de un mol, ¿no? A la masa de un mol, ¿sí? ¿Ya? Encendedor. Fósforo, pero no tengo encendedor. A ver, un ratito, un ratito. No quiero que mi delegada que chamuscada en la academia. Un ratito, niños. Dime.
Ya, disculpen. Entonces, la masa molar es la masa en gramos de una mol. ¿Ya? Una mol de carbono es el peso atómico 12 gramos. Una mol de hidrógeno, cada hidrógeno tiene el peso atómico de 1, 2 por 1 es 2, por lo tanto 2 gramos. Una mol de cloruro de magnesio, el peso fórmula del cloruro de magnesio es 95, por lo tanto 95 gramos. ¿Ya? La masa molar es la masa de un mol expresado en gramos. ¿Sí? Y entonces, basta que yo tenga el término de mol y le puedo aplicar lo de Avogadro. O lo puedo relacionar con la masa, la de cada uno. 2 gramos de hidrógeno es este número de moléculas de hidrógeno, ¿no? Pero es el doble de átomos. Recuerden que la molécula de hidrógeno es diatómica, ¿ya? La molécula implica 2 átomos para molécula, ¿ya? Y así, un Avogadro de unidades fórmulas, pero tiene un cation y 2 aniones. El número de moles n, vamos a usar su fórmula. Esta fórmula sale de una manera muy simple y sencilla. ¿Listo? Entonces, acá está la fórmula, masa sobre la masa molar. ¿Ya? Ahora, aparece el concepto de volumen molar. El volumen molar es el volumen de una mol, pero expresado como gas ideal, ¿no? O sea, una mol de gas ideal siempre va a colocar 24 veces ese valor y esas condiciones. Muy bien, continúo. Ya, vamos a los ejercicios de clases de esta semana. ¿Ya? ¿Sí? El primer ejercicio dice lo siguiente, y es relativamente cómodo o sencillo, ¿no? Dice, al combinarse un átomo con otro átomo diferente genera un compuesto, eso es cierto. Es por ello que se asigna el número de oxidación a cada átomo. Estos pueden ser aparentes en moléculas como el ácido fosfórico o real en unidades de fórmulas como el carbonato de magnesio, ¿no? Al respecto, seleccione el valor de verdadero o falso. Bien, tengo al ácido fosfórico, voy a copiar la fórmula KH3PO4 y debo de recordar lo siguiente. El hidrógeno combinado normalmente es más 1, por lo tanto todo este sector es más 3. El oxígeno combinado es menos 2, por lo tanto este sector es menos 8. ¿Cuánto será el fósforo? El fósforo resulta ser 5. Ahora acá, magnesio CO3. El magnesio, pues yo estoy en la potestad de responder. El magnesio pertenece al grupo 2, por lo tanto va a ser siempre más 2. Todo esto de acá tiene que ser, por tanto, menos 2. Estoy usando solamente mi lógica. Más 2 menos 2. Como cada oxígeno es menos 2, este pequeño sector es menos 6. Por lo tanto, el carbono tiene que ser más 4. ¿Listo? Bien. Dice, ¿el número de oxidación del magnesio en estado libre es 0? Sí. Todo elemento sin combinar tiene estado de oxidación 0. Dice, en el MgCO3, carbonato de magnesio, ¿el número de oxidación del carbono es igual a más 4? Sí. Acá lo dice, se acaba de demostrar, ¿no? Dice, en el ácido fosfórico, el HPO4, el NO para el fósforo es igual que 7, falso. Es 5. Ahí está en la parte de arriba. Y finalmente dice el ion sulfito, el azufre tiene valor 4. Bueno, sulfito es esto.
Y efectivamente la sobre es 4. ¿Ya? A ver, copien lo que sea necesario ahí. ¿Ya? Todo claro con la explicación. ¿Algún punto para eh, para repetir? Por favor, ¿quién dice? ¿Nadie? Hola. ¿Podría explicar la premisa número 4, por favor? Ya, en el ion sulfito. Ya. El sulfito es lo que está abajo. El SO3, todo menos 2. A ver, vuelvo a escribir acá la forma. Este es el ion sulfito. SO3, todo menos 2. ¿Listo? Ya. Entonces, el oxígeno, acuérdate que el oxígeno vale menos 2. Son 2 por 3, menos 6. Pero todo esto tiene que ser igual a menos 2. ¿Listo? Pregunta, ¿cuánto vale X? Como puedes darte cuenta, X va a valer 4. ¿Está bien? ¿Aló? Sí, gracias. Ya. Muy bien, entonces pasamos al ejercicio siguiente. Los balances finalistas nadie votado. La delegada que lo limpie. Óxido. En ese instante, el óxido, más el plomo al combinarse con el hidróxido de sodio, ¿no? Eh, a ver, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Ya, entonces, dice ahí, forma el dihidróxido de plomo, ¿no? Entonces, se saca dihidróxido de plomo. Acá tienes para alcohol, limpia vidrio, ahí tienes los trapitos, sí, sí, sí. Dihidróxido de plomo, ¿no? Entonces, hidróxido o H, di significa 2 y el plomo está acá, ya tengo mi fórmula, dihidróxido de plomo. Pero dice por acá hidróxido de sodio, ¿no? Otra vez hidróxido, ¿sí? Es el OH y el sodio tiene que estar acá. Pero el OH es menos 1, entonces eso no puede ser esquivo a su memoria. Y el sodio es del grupo 1 más 1. La fórmula está bien, la fórmula ya está bien, check, check y check. Y acá, plumboso. El único problema es el plomo, pero el plomo pertenece al grupo
4. Por lo tanto, o es 2 y es oso, o es 4 y es ico. Como dice óxido plumboso, entonces la fórmula tiene que quedar como PbO, nada más. ¿Ya? ¿Sí? A ver, revisen, analicen. A ver, ahorita les pregunto. Usa lo que necesites. Ya, entonces, ¿alguna pregunta respecto a más y cotita? ¿Todo bien? Paso al ejercicio siguiente. Ya, paso al ejercicio siguiente, ¿ya? Dice, en la troposfera los gases N2 o 5 y SO3 generando ácidos oxácidos componentes de la lluvia ácida. Ahí está el dibujo. La cual es nocivo para respectiva el nombre sistemático de los óxidos y el nombre común de los ácidos componentes de la lluvia ácida. Entonces, tengo acá el N2O5 y el SO3. Dice que van a reaccionar con el agua que está en el medio ambiente para formar HNO3, 2 unidades. Esto es lo mismo. En el gráfico está, por si acaso. Va a formar H2SO4. Acá están las dos fórmulas. En la nube. ¿Listo? Dice, nombre sistemático de los óxidos. Sistemático significa proporción. Acá hay 5. Entonces será pentóxido de dinitrógeno. Pentóxido de dinitrógeno. ¿Ya? Y él será, pues de hecho, el trióxido de azufre. Trióxido de azufre. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Por favor, ese nombre apréndanselo. Este es el ácido nítrico. ¿Y cómo se llama aquel? Ácido sulfúrico. ¿Ya? Estos nombres deben aprendérselo, ¿ya?, a la brevedad posible, ¿sí? ¿Ya? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, el nombre de uno, anhidrido nítrico, 2, anhidrido sulfúrico, ácido nítrico, ¿ya? ¿Qué clave es, no? ¿Qué clave es? Nombre sistemático ese, entonces, pentóxido de nitrógeno. Dióxido de azufre, la letra C es la clave, ¿no? ¿Ya? Pregunta 4.
En la composición química de los seres vivos encontramos sales, iones inorgánicos, como Fe2, ¿no? Fe2 es donde vayan ustedes ferroso. Fe3 será férrico. ¿Listo? Esto es completamente necesario aprenderlo, ¿ya? Luego dice, me da esta fórmula, el HCO3, ¿no? Algunos se acuerdan de que esto es bicarbonato. Y aquel es el fosfato. Entonces, solamente me está preguntando por eso, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Fosfato. ¿Cuál es el nombre del HCO3? Bicarbonato, ¿ya? ¿Sí? A ver, un ratito, por favor. Ya, ¿ninguna pregunta? Pasamos entonces a la pregunta 5, ¿ya? Dice, los hidruros son compuestos binarios. Dice hidruro, por favor, recuerden lo que se les ha dicho hace rato, hidruro significa hidrógeno menos 1. Son compuestos binarios formados por átomos de hidrógeno y otro elemento, como el hidruro de estroncio. Entonces, el símbolo del estroncio es aquel, con hidruro tendrá que ser aquel, pero el estroncio es del grupo 2, ¿no? Y entonces se cruzan aspas y queda estroncio H2. El azano, ahí sí me agarraron, entre comillas, ¿no? Pero recuerden que azano es el otro nombre de amoníaco. Y el amoníaco tiene por fórmula NH3. Azano o amoníaco, ¿no? Y finalmente dice cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno es el HCl en estado gaseoso, mientras que ácido clorhídrico es HCl disuelto en agua. ¿Ya? Entonces, cloruro de hidrógeno es uno en estado gaseoso y ácido clorhídrico es otro en estado acuoso. ¿Ya? Bien, dice, el hidruro de estroncio es un hidruro metálico, sí. Y el azano es un hidruro no metálico verdadero. ¿Ya? Entonces acá sus fórmulas químicas
Del hidruro de estroncio es estroncio H2, sí. Y del ácido clorhídrico es HCl, gas, no. ¿Ya? Tendría que haber sido HCl acuoso. ¿Sí? Luego dice la última, el cloruro de hidrógeno es un ácido hidrácido, no. Solamente la respuesta en la letra A. Uno nada más, ¿sí? Bien, hasta ahí estoy bien. ¿Aló? ¿Se me Profesor, escucha? entonces el Sí, cloruro de hidrógeno es sería exactamente igual hidruro. al ácido clorhídrico, solamente que el cloruro de hidrógeno tiene estado gaseoso. ¿Ves la G abajo? Mientras que el ácido clorhídrico tiene estado acuoso. ¿Ya? Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Muy bien, pasamos entonces al ejercicio que sigue. La pregunta 6, ¿no? Dice, la pólvora es una mezcla de flagrante utilizada principalmente para propulsar proyectiles en las armas de fuego, ¿no? Con fines acústicos y visuales en los espectáculos pirotécnicos. La pólvora está constituida por nitrato de potasio, carbón de madera y azufre. Cuando la pólvora se calienta, la reacción que se lleva a cabo es, ¿no? Y acá está la ecuación. Nitrato de potasio, 2 moles, azufre, 1 mol, carbono, 3 moles, sulfuro de potasio, 1 mol, nitrógeno, 1 mol y CO2. Dice, al respecto, seleccione la alternativa correcta de las siguientes proposiciones, ¿no? El nitrato de potasio es una sal alearia y el K2 es una sal oxisal. No. Esto de acá, ¿dónde estás? Acá. El nitrato de potasio tiene oxígeno y el sulfuro de potasio no tiene oxígeno. ¿Listo? Tiene oxígeno y no tiene oxígeno. ¿Ya? ¿Bien? Y la segunda es el nombre sistemático del K2S. Entonces, yo veo acá K2S. Tiene que ser sulfuro, porque el azufre menos 2, de dipotasio. ¿No? Pero ahí dice disulfuro de potasio, lo cual es falso. ¿Ya? La 3 dice, en la reacción existen 602 por 10 a la 23 unidades de fórmula de nitrato de potasio y su masa es 101 gramos, pero en la ecuación dice que hay 2, ¿no? Pero vamos a la masa del nitrato de potasio. A ver, ¿dónde estás? KNO3. Tiene un potasio, 39, tiene un nitrógeno, 14, tiene 4 oxígenos, 16 por 3, 48. Bien, suma 8, 4, 21, va 2, 4, 4, 8, 10, 101.
101 gramos sí sube, ¿no? Pero tiene esto de acá, no. Tiene el doble, ¿ya? El doble. ¿Por qué? Porque ahí dice 2 moles, ¿no? Ahí dice 2 moles de nitrato de potasio en la ecuación balanceada, ¿ya? Luego dice la de en 110 gramos, 10 gramos nada más por mol se va. De K2 hay 1,8 por 10 a la 24 iones totales. Entonces, agarro acá, a ver, voy a estar arriba, KNO3 se divide en K más 1 más nitrato menos 1. ¿Listo? Entonces, 1 de acá tiene 1 más 1, 2. Un mol de nitrato de potasio tiene 2 moles de iones, pero acá la ecuación química es el doble, entonces será 4 moles por 6,02, 24. Entonces, esto es falso. Dice, a condiciones normales se producen tantos moles, ¿ya? Y la respuesta tampoco es cierta, ¿no? Porque parece 3 CO2. Y esto es 3 por 67,2 litros. Y esto de acá es 134,4 litros. ¿Ya? Bien. A ver, me indican si repito algo un ratito. Entonces no habría respuesta correcta. Ah, no, no, sí. Creo que en algo se me ha pasado. La primera es la A es falso. El nombre sistemático es falso. En la reacción existen 1,6 por 10 a la 23 unidades fórmula de nitrato de potasio. ¿Ya? Esa es la respuesta en la reacción, ¿no? Sí. Ya, un ratito, por favor, un ratito. A ver. Nada. Entonces,
Ya, entonces le decía, dice, en la reacción existen 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmula de nitrato de potasio y la respuesta es no, porque es el doble, sería 1,2 por 10 a la 23. Y la masa total es 101, la masa del nitrato de potasio. De uno de ellos, de un mol, sí es 101, está comprobado al lado derecho. Y 101 tiene 6,02, eso es correcto. ¿Ya? Luego dice, en 110 gramos de sulfuro de potasio hay A. Creo que no he analizado la D, ¿no? ¿Dónde está? No, la D no la analicé, ¿ya? A ver, voy a salir un ratito para borrar esto para analizar la D. A ver, opciones de puntero, fin de la presentación, descartar todo. Ahora sí. Creo que la D se me pasó, ¿no? Ya. Dice en 110 gramos mol de sulfuro de potasio. Entonces, el sulfuro de potasio es este. Al ionizarse forma dos iones potasio más un ion sulfuro. Si tomo todo esto, tengo 3 moles de iones. Si 3 lo multiplico por número de Avogadro, entonces me da 18 por 10 a la 23 o 1,8 por 10 a la 24. ¿No? Pero, ¿cuánto pesa esto? 2 potasios, 2 por 39,0 y un azufre 32. ¿No? Esto es 78 más 32, si me da 110. ¿No? La D era la correcta, ¿ya? Sino que no, se me había pasado, no lo analicé, ¿ya? En 110 gramos de sulfuro de potasio hay 1,8 por 10 a la 24 iones totales, o iones en total debería ser, ¿no? Yo creo que han querido imitar al artista ese argentino, creo él, que dice gracias totales, ¿no? Bueno, no sé si existan las gracias parciales, ¿no? Pero el tipo se hizo famoso por esa expresión, ¿no? Bien, ahora sí, ¿alguna pregunta? Profesor, ¿puede Sí, volver a explicar ese desarrollo de la proposición D, por el favor? sulfuro, la D, ¿aló? Sí, ¿La la que última? acaba de explicar ahorita. Ya, sí, sí, sí. A ver si voy a tratar de mejorar lo que de repente está ilegible, ¿no? Ya. El sulfuro de potasio, ¿dónde estás? No, acá. Sulfuro de potasio es un compuesto, es una sal aloidea que libera 2 iones potasio más un ion sulfuro. ¿Listo? 2 moles, 1 mol. Si esto lo junto, voy a tener 3 moles de iones. ¿Listo? Pero la palabra mol, acuérdate, significa 602 por 10 a la 23. Entonces tú multiplicas 6 por 3, 18. ¿Cierto? Por 10 a la 23. Conviertes 1,8 por 10 a la 24. ¿Correcto? Ahora, sulfuro de potasio está formado por 2 potasios, 2 por 39, vale decir 78, más un azufre, 1 por 32, la suma de esto me da 110. ¿Listo? Cuando dice en 110 gramos, hay 1,8 es verdadero. ¿Ya? Bien. Cambio a la pregunta 7. Dice el magnesio es el sexto elemento en abundancia en la corteza terrestre. Entre sus principales minerales está la epsomita, que es el sulfato de magnesio, heptahidratado. Ahí está la fórmula con respecto a 492 gramos de dicho compuesto, ¿no? Entonces, arriba, escribo la fórmula MgSO4 con 7 moléculas de agua y todo esto me da 246 gramos.
pero a mí me están dando 492 gramos del mismo compuesto. Esto es un mol, porque acá viene el número 1. Y esto de acá, que es el doble, será por lo tanto 2 moles. ¿Sí? Entonces, pero un mol de sulfato de magnesio tiene un mol de magnesio más un mol de sulfato más 7 moles de agua. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. Repito, hasta ahí estamos bien. Dice, en 492 gramos, ¿hay 2 moles? Sí. Contiene 1,2 por 10 a la 24 unidades fórmula, entonces 246 es 1 gramo, 492 son 2 moles, pero 2 moles me multiplico por número Avogadro, 602, esto me da 1,2 por 10 a la 24. Hasta ahí estoy bien. Entonces, 1,2 por 10 a la 24, y entonces esto es verdadero. Dice, existe en la muestra 2,4 por 10 a la 24 iones totales. Entonces, acá hay un ion, acá hay otro ion. Hay 2 moles de iones. Pero acá te dan el doble. ¿Listo? 4 moles, ¿sí?, de iones. O sea, 4 moles, ¿qué significa? Que el 4 lo multiplicas por número de Avogadro y te da 24 o 2,4 por 10 a la 23. ¿Ya? Luego dice, contienen 8,4 por 10 a la 24 moléculas de agua. Entonces, yo veo acá 7 de agua. Eso es igual 7 por 6,02 por 10 a la 23. 7 por 6, 42. 4,2 por 10. ¿Bien? Entonces, tengo acá 4,2, pero este es para 7. Ustedes tienen acá 492, que es el doble. El doble es 14. El 14 tendrá que tener el doble acá, que es 8,4 por 10 a la 24. La D es correcta, ¿no? No, la D es correcta. Dice, me preguntan por lo incorrecto, 126 gramos de agua. Entonces, yo tengo acá 7 por 18. 7 por 8, 56 más 126. ¿Sí? Dígame si me dejé entender o no. 246 gramos es un mol de la sal hidratada. 492 son 2 moles, ¿correcto? ¿Ya? Pero el sulfato de magnesio genera un ion magnesio y un ion sulfato. Si le cambio de significado, diré 2 moles de iones magnesio y 2 moles de iones sulfato. Pero eso es con un mol. Cuando yo tengo 2 moles, esto tiene que ser el doble, ¿no? 8,4 por 10 a la 24. ¿Ya? Profesor, ¿puede explicar la E, por favor? La E, ¿sí? Borro todo, ¿ya? Porque está demasiado condensado, ¿sí? ¿Puedo? Ya, a ver.
La fórmula es esta, dice MgSO4.7 moléculas de agua. Listo. Como todo esto es un mol, yo pongo la flechita acá, 7 de agua. ¿Listo? Y le quito acá de repente. Pero un mol es 246 gramos. En 246 gramos hay 7 por 602 por 10 a la 23. Pero acá te dice bien claro que tú tienes 492. Es el doble. 7 por 6, 5. 42 por 8. ¿No? Entonces, gramos de agua, ¿no? Estoy pensando en otra cosa yo. 18. 7 por 8, 56, más 5, 126. Entonces, en un mol tiene 126 gramos de agua. 2 moles tendrá el doble. ¿De dónde sale ese 18? El 18 es el peso fórmula del agua. Eso no está como dato, hay que saberlo. Sí, eso tienes que más o menos saber. ¿Ya? Ahora sí, disculpen, yo estaba ahí pensando en el número de moles y la pregunta era por masa. ¿Ya? ¿Bien? ¿Ya? A ver, un ratito, por favor, sí tengo minutos, ¿ya? ¿Ya quemó? Y esta ceniza se requiere que enfríe. Un ratito, vayan leyendo el texto. Ya. A ver, voy a contar esto. Ya miren, esta es una belleza de Esta es la mezcla. Todo esto de acá es mezclar de pantalla. O ya. La capacidad es más o menos de 20 por 2. Bueno, este líquido se prende acá nada más. Aquí aparece encendido y está grabado para 550. ¿No? Ya. Y entonces, se queda uno u una, totalmente uno de gases total, acompañándome en los minutos. Cuando llega a los 150 lo apaga. Esto rapidito llega a 150. Nuestras todavía están muy bien cubiertas. ¿No? Y eso para que entre acá y continúe. ¿Sí? Lo único que hacen es apagan, prende, luego de 20 o 2. Y va a estar teniendo una clase. 2 solamente, ya. A ver, dice ahí, la magnetorrecepción es la capacidad que tienen algunos seres vivos para detectar la dirección y el sentido del campo magnético. Diferentes animales con esta habilidad, como aves, abejas o moluscos, usan la magnetita para orientarse y navegar utilizando el campo magnético. La magnetita es un mineral de hierro y todo lo demás, ¿no? Muy bien, ¿qué cosa es la magnetita? La magnetita es el imán natural. Magnetita, ¿dónde estás? Acá. Esta palabra se llama imán natural. El imán natural tiene como fórmula el hierro 3, oxígeno 4 y está formado por 2 sustancias. ¿Ya? Esto de acá. ¿Listo? Óxido ferroso, óxido férrico. ¿Sí? Entonces dice, la nomenclatura común de magnetita es óxido ferroso férrico. Sí, esto es verdadero, por lo expuesto ahorita. ¿Listo?
Y luego dice, la nomenclatura stock de la magnetita es tetróxido de trihierro y la sistemática es óxido de hierro 2,3. Entonces, si yo veo la fórmula, tendría que decir que es tetróxido, o sea, acá, el hierro 3, oxígeno 4. ¿Es tetróxido? Sí. ¿No? Y de trihierro, bueno, esto estaría bien. Y la sistemática, óxido de hierro 2 y 3, sí. Pues esto también es verdadero. ¿Listo? Los porcentajes de hierro en la hematita respectivamente son 72. Entonces acá yo tengo que sacar la masa molar. Hierro 3, oxígeno 4, sería 56 por 3 y 4 por 16. Esto es 64, esto es 18, va 1, 168, sumo 12, 13, 232 aproximadamente, ¿no? Entonces, porcentaje de hierro sería 3 por 56 entre 232. El porcentaje de oxígeno sería 4 por 16 entre 232, ¿no? El asunto es que la respuesta 3 sí sale verdadera, ¿no? Ya, pues, de acuerdo a esto, la E sería la respuesta. ¿Bien? ¿Ya? Pues, su nombre común, óxido ferroso férrico, eso es cierto. Si el nombre stock se diera tal cual, ¿no? Tal cual se ve la fórmula, tendría que decirse tetróxido de trihierro, sí, ¿no? Pero algunos de repente dicen, no, es óxido de hierro 3, 2, no, a ver, me estoy equivocando yo mismo, ¿ya? Esto es falso. ¿Por qué razón? ¿No? ¿Puede ser tetróxido de hierro 3? No, porque está usando tetra, y tetra es UPAC. Y acá sistemática, óxido, esto no, esto es stock, ¿ya? Si el número está en romanos, es stock. Si utiliza el prefijo mono, di, tri, tetra, es UPAC, ¿ya? ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Faltan 2 minutos para terminar. Me gustaría que quede claro. ¿Ninguna pregunta? Entonces, ahí está la clave de reforzamiento, ¿ya? Ya. A ver. Háganle campo a la delegada. Como está con la justa 93, no hay mayor problema. Y la señorita delegada por la pinza. Misma, ¿verdad? Nadie ha visto, excepto tú. Pobre de ti que chismeas. Te corto las orejas. Niñas, el escándalo es lo peor que pueden hacer, ¿sí? ¿Ya? Claro, el escándalo es terrible, ¿no? A ver, ponte mi guante. ¿Es amarito? Así era una chica de centro, ¿eh? Acomodados todos. Cada uno en su lugar, ¿no?
Ya, acuérdense dónde está su crisol, cuál es su muestra, no sé. Tómenle la foto correspondiente antes de... Se supone que han tomado la foto, ¿no? Está negrito todo ya está. Eso se llama carbonizado, ¿ya? Con ustedes muchas gracias, ya será hasta la próxima semana. Salgo de la sala. Gracias, hasta luego.